El sindicalismo clasista se dispone a defender los intereses de la clase trabajadora. Estas malditas empresas que nos dividen a todos. ¿Está bueno eso? Nosotros nos tenemos que juntar, unir. ¿Y cuál es el origen de los problemas de la clase trabajadora? Es un sistema económico, político, social que reproduce la explotación. Todos a luchar para libertar al mundo, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Nosotros desde el principio clasista asumimos que la clase trabajadora se da sus propios instrumentos de lucha y sus propios mecanismos de lucha, y muchas veces esos no están contemplados en la legislación burguesa. Supone un proyecto y supone la necesidad de transformar la sociedad y acabando con la explotación y opresión de clase. ¡Mierda, sindicato, mierda! Yo, trabajadores. Compañeros trabajadores. Compañeros. Obreros del mundo, unidos. Compañeros Unidos por la clase. Unidos por la clase. Trabajadores de todo Chile. Atención, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la Escuela Sindical Teresa Flores. El día de hoy la sesión va a ser Historia del Movimiento Obrero, pero le vamos a dar paso al compañero Sergio que se presente y dé la bienvenida a la Escuela Sindical de Teresa. Hola, buenas noches. Bueno, que nada, me presento, Sergio Troncoso, represento al Transporte Cavalieri, soy presidente del sindicato de ayudantes. No sé, ustedes han visto los camiones de CSU, Pepsi, Escudo que salen de Cachantún, y somos los ayudantes que repartimos generalmente todo Santiago. Bueno, a esto la invitación, gracias a la AIT, a la escuela, por presentarse aquí y ver lo que podemos aprender día a día. No es tarde, yo llevo ya 20 años trabajando de directorio de un sindicato, como digo, de ayudante de CSU, y empecé de cero. Como todo, yo creo. Empezamos de cero y aprendimos cada día un poquito más. Y ahora más todavía gracias a la IT y ahora con la escuela. Así que le doy las gracias a la organización de la IT. Más que nada, la experiencia nueva. Hace poquito terminamos una negociación que no fue fácil, estuvimos a punto de ir a huelga. Fueron días que tuvimos 3 días, 3 veces en mediación con la empresa, abogados de ellos, abogados de nosotros. Entonces, ahí estábamos, tira y afloja. Así que para mí y el resto de mis compañeros fue el apoyo de la IT, fue grande. Acá el compañero Christopher, fue algo sustentable porque nos apoyó caleta con nosotros, sobre todo los temas legales. Más que nada nosotros sabemos parte laboral con la empresa, lo que hacemos, lo que trabajamos, pero todo el tema de leyes, acá el compañero Christopher fue el que nos llevó adelante. Así que más que nada eso, compañeros y compañeros. Así que le doy las gracias por acá, a la escuela igual. Así que, Y bienvenido a la Escuela Sindical Teresa Flores. y eso querimos también hacer la invitación a los restos compañeros que hay y darle la bienvenida a esta escuela de Teresa Flores. Gracias. Bueno, compas, yo voy a dar la módulo de hoy, que es de Historia del Movimiento Obrero. Me presento, me llamo Matías, soy parte de la IT, soy profesor de Historia en Formación. Estoy como terminando ya de estudiar.
Y mencionarles primero que nada que el objetivo como de este módulo es que conocer como los antecedentes, la historia del movimiento obrero, como sus aciertos y errores, las formas de organización y de lucha que han tenido el movimiento obrero y también como su estado actual, tanto como en el mundo como aquí en Chile, también entendiendo que las luchas que se dan acá tampoco son independientes como del resto del mundo y que tampoco nacieron acá. Eso mismo. Ya como partiendo con la presentación, yéndonos como a los orígenes del movimiento obrero a nivel internacional, tenemos que el origen como tal se encuentra como en la revolución industrial que se ocurre en Europa en el siglo XIX, en el que se pasa desde el feudalismo al capitalismo industrial en las principales como potencias del continente en ese tiempo, que serían como Inglaterra, Alemania y Francia principalmente, en el que se hace como, gracias como a las revoluciones tecnológicas a las que se llegan, como con la introducción de maquinaria, se pasa como desde la producción más artesanal a una producción como ya en masa, por lo que se aumenta exponencialmente la producción, también con aumentos como tecnológicos como en otras áreas como en la salud, la agricultura, también se aumenta exponencialmente la población. Como les digo, se multiplicó la riqueza como al multiplicarse la producción, pero esta riqueza se concentró como en pocas manos, que eran las manos de los burgueses, que eran como los dueños de la industria, y al mismo tiempo se multiplicó como la miseria y la explotación de los trabajadores, que eran además los que producían esta riqueza. Los trabajadores además se multiplicaron, además de su número porque haya crecido la población, porque también otras como sectores de la sociedad, como artesanos, como pequeños como propietarios, no pudieron como seguir compitiendo con la nueva producción en masa de la industria. La situación de los trabajadores, como les digo, era bastante precaria. Sus sueldos eran de miseria, sus condiciones laborales eran mínimas, muy precarias. Eran muy normales los accidentes y las muertes en situaciones laborales, y también las jornadas laborales eran muy extensas, pues eran de 16 horas, el sueldo era miserable, y esto hacía que no solo tenían que trabajar como el jefe hogar como tradicional, sino que también los mismos niños entraban como a las fábricas con sus padres como a muy temprana edad, como desde los 6 años. Y también hacía que las mismas dueñas de casa también tuvieran como que buscar alguna fuente de ingresos, como en la noche, etc. Y aún así, juntando como todos esos ingresos, eran capaces de mejorar los niveles de vida de las familias. Esta situación como de miseria y de explotación hace que cada vez como que comiencen a surgir como formas de articulación como y de organización de los obreros, las que primero son como en la industria, en la misma industria, como en formas de mutuales y de sociedades obreras, las que por lo general llevan como el nombre de sociedades de socorro mutuo, porque tenían como objetivo también este fin, como de ayudarse entre los mismos trabajadores, básicamente justo por su precaria condición. Fueron como obviamente con el paso del tiempo creciendo como estas formas de organización, también los niveles de lucha, como vaya a empezar a exigir mejoras en las condiciones laborales, y aquí ya comienza a destacar desde un inicio como la principal arma que tienen los trabajadores para luchar, que sería la paralización, como la paralización de la producción, la huelga, como principal método de lucha, y también como destacaban como desde un inicio las luchas de los obreros por su combatividad. Esto también porque lógicamente no estaban como reconocidas tampoco nada ni reglamentado como alguna legislación laboral o alguna cuestión que amparara como a los trabajadores respecto a los burgueses. También hay que señalar justamente que la respuesta que recibían los trabajadores también era como de una represión tanto como abierta como más solapada, en el sentido de que, como señalo, no había como una legislación que lo amparase,
Entonces, desde la misma legislación, cómo se les reprimía y se les contenía a los obreros, y también cuando ya llegaban más allá las luchas, las huelgas se extendían un poco más, ya venía también la respuesta como violenta también por parte del aparataje estatal, desde las mismas policías y el ejército, que es como vendría siendo como el brazo armado también del sistema capitalista. La articulación, como les señalo también, comenzó como a crecer en niveles, pasó desde la misma industria a organizaciones entre ramas productivas, ya a nivel como nacional, etcétera, y luego dio paso también a la articulación como a nivel mundial. Esto también porque el mismo sistema capitalista no fue como exclusivo de estos países, sino que obviamente se extendió como al resto del mundo. Y con ella también se extendió la explotación de los trabajadores a lo largo del mundo. Así empiezan como a surgir por ejemplo, el Manifiesto Comunista y también la primera Asociación Internacional de Trabajadores, las cuales ya son, esta última es como una organización a nivel mundial, en el que ya se plantea directamente que la única forma de terminar con la explotación de los trabajadores es acabando con el sistema capitalista. Esto a nivel mundial. Y también como a modo de simplificar un poco como las dos grandes corrientes que se empiezan a ver como dentro de la dirección del movimiento obrero, tenemos como la clasista, a la que escribimos también como comité, que es la que también se presenta como un proyecto transformador como de la sociedad, de superar el capitalismo, y también que su método para hacer esto es mediante como la lucha, la organización autónoma de los trabajadores, no cayendo como en el legalismo ni en el electoralismo. Y por otro lado está como la conciliadora, la cual de por sí no presenta como un proyecto transformador, sino que se mantiene dentro de los márgenes del capitalismo, de su institucionalidad, y se centra en conseguir mejoras económicas y también en el mismo legal. También antes de pasar al siguiente punto, se me olvidó señalar que en caso de cualquier duda o comentario o aporte que quieran, pueden como levantar la mano, no es necesario que esperen como a que termine la sesión, y el compañero se va a acercar con el micrófono también para que se escuche como en la grabación. Ya continuando como con la sesión. Tenemos que ya aterrizando directamente como a los inicios del movimiento obrero en Chile, lo encontramos como a fines del siglo XIX, principalmente como en el norte del país, que era donde se concentraban las principales industrias del mismo, que eran las salitreras. Las salitreras igual se caracterizaban por la precaria situación que tenían como sus trabajadores, la nula como protección laboral, los nulos sueldos directamente, porque no eran bajos sueldos, se les pagaba con un sistema de fichas, los cuales solo podían usarse en las mismas pulperías que se encontraban en las mismas salitreras y que eran dueñas también de los mismos dueños de las salitreras. Por lo que este supuesto como salario al final terminaba retornando de todas formas a los dueños de las salitreras y no salía de ahí. También, como mencionaba anteriormente, que la explotación no era como propia de una sola fábrica, por ejemplo, en Europa, y se extendía a nivel como mundial. Aquí en Chile tampoco se concentraba exclusivamente en el norte, sino que habían otros lugares, como por ejemplo las minas del carbón en Lota, en el sur como de Chile, donde, por ejemplo, es bastante como conocido el libro Subterra, donde igual se narran como las condiciones y los accidentes que tenían como los trabajadores como en esa época. Las primeras organizaciones que se formaron en Chile como de los trabajadores también eran como en la misma línea de las que se formaron como a nivel internacional, que eran como las asociaciones de socorro mutuo y mutuales, y que perseguían al final los mismos objetivos de socorrerse mutuamente entre trabajadores. Y también las luchas de los trabajadores estaban como caracterizadas desde un comienzo como por su combatividad y por las huelgas. Creciendo como en los niveles de conciencia en el tiempo de los trabajadores y de las organizaciones de los trabajadores, se conformó primero la Federación Obrera de Chile, la FOCH,
la cual ya se planteaba articular como a nivel nacional a los trabajadores, y también se perspectivaba no solo como una plataforma de lucha para conseguir mejoras salariales o en las condiciones laborales, sino que también con un proyecto de superar el capitalismo y de terminar la explotación mediante esto, como de formar una nueva sociedad. Y también se conforma el Partido Obrero Socialista POS, que es como el hito del primer partido obrero en Chile. Por lo que igual las organizaciones de los obreros igual se forman al alero de la conformación de sus mismos partidos. Encontramos aquí también como dos grandes figuras de la época, que es Teresa Flores, que igual quien lleva el nombre de la escuela, y Luis Emilio Recabarren, los cuales fueron fundadores tanto de la FOCH como del POS, y que jugaron igual un rol importante en las luchas de los obreros y en la organización de los obreros en el norte, vivían ahí, y de las dueñas de casa también en el caso de Teresa Flores. Sin embargo, igual como ya pasando un poco en el tiempo, la FOCH igual terminó como cayendo poco a poco en el legalismo y en la confianza como en los respectivos gobiernos. Poco a poco se comenzó como a instrumentalizar por parte de los gobiernos la lucha de los obreros y la FOCH. Primero con los gobiernos como de Alessandri y de Carlos Ibáñez del Campo, y que ya luego de lleno como llega como una instrumentalización y una institucionalización cuando deja de existir la FOCH y se crea la Confederación de Trabajadores de Chile, la CTCH, la que se forma como al alero de los gobiernos del Frente Popular, y que directamente comienza a abandonar las luchas de los trabajadores y para centrarse principalmente en apoyar al gobierno y no incomodarlo. Una de las principales tensiones que hubieron como entre trabajadores de base y también otros sectores del campo popular en estos tiempos con la CTCH es que, por ejemplo, una de las situaciones era que los campesinos vivían una situación bastante precaria en el campo, como por los grandes latifundios que existían en el país, y que la CTCH nunca como que levantó sus demandas ni sus luchas, a pesar de que públicamente y en sus escritos como que no renegaba de la posibilidad de que los campesinos se sindicalizaran y de que lucharan como por mejorar sus condiciones. Nunca levantó ni se preocupó realmente de levantar estas demandas, porque significaba conflictuar al gobierno con los grandes latifundistas del país. Luego viene un periodo de desarticulación y represión en el que se promulga la denominada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la que se conoce popularmente como la Ley Maldita, en la que se proscribe el Partido Comunista y cualquier organización que intente sustituir la democracia liberal, que esto es directamente como enfocado principalmente en las organizaciones obreras, las cuales, como ya se vio, desde sus orígenes ya comenzaban a plantear un cambio en el sistema capitalista para poder terminar con la explotación. Esta fue directamente una orden venía desde el imperialismo, desde Estados Unidos, siguiendo la agenda anticomunista de este mismo, en el contexto de la Guerra Fría, en el año 1948 que se promulgó esta ley. El movimiento obrero no contaba igual con la fuerza para resistirse como al golpe recibido, a la represión que se desató en su contra por la dirección conciliadora y entreguista de la CTCH, la cual ya había abandonado completamente la combatividad que había caracterizado la lucha de los trabajadores para centrarse directamente en colaborar con el gobierno. También es importante destacar que, a pesar de que, como se menciona, la CTCH era totalmente colaboradora de los gobiernos de los frentes populares, su política era totalmente funcional al mismo y no conflictuaba tampoco con ella. Esto no impidió que el movimiento obrero fuera perseguido y desarticulado al llegar un mandato desde el imperialismo contra él. Luego del golpe recibido, igual le tomaba algunos años ¿sí? Esas persecuciones que se generan, ¿desde qué fecha más o menos? ¿Desde los inicios del
sindicalismo o posteriormente desde que ya se vuelve como algo más institucional? Como tal, el movimiento obrero se le persiguió y se le reprimió siempre. O sea, eso como sería lo primero. Pero en el punto específico, como que ya existían como por mediante las leyes como el reconocimiento a los sindicatos, como que ya era todo eso, había como un marco legal que lo permitía. Pero directamente con la ley maldita se proscribió como a cualquier organización que como en su proyecto como intentar atentar contra la democracia. En ese caso, como caso más específica, la represión que se generaba contra los sindicalistas era los asesinaban o simplemente no. Claro, se hubieron dirigentes asesinados. También hubo un campo de concentración que esa foto es del campo de prisioneros de Pisagua, que era donde llevaban como a todos los detenidos por Stalin. Ya siguiendo como con la presentación, luego de como algunos años de recomposición del movimiento obrero, se forma en 1953 la Central Única de Trabajadores de Chile, CUT, la cual ya en sus principios se establece como su carácter de clase, su postura anticapitalista, socialista y antiimperialista, planteando esto igual como su antecesora, la FOCH, como su proyecto político de superación del capitalismo, y también plantea que esta se va a dar de forma independiente respecto a los respectivos gobiernos, no participando dentro de ellos. Igual marcando como distancia en lo que terminó siendo la FOCH y la CTCH como en los gobiernos de los Frentes Populares. Destaca igual durante estos años como Glotario Bles, que sería su primer presidente y que sería uno de los dirigentes más icónicos como del sindicalismo a lo largo del siglo XX. A pesar de que igual en la declaración de principios de la CUT se promulgaba como su independencia respecto a los respectivos gobiernos, relativamente pronto el reformismo logró igual como tomar su conducción y comenzaría a instalarla paulatinamente en el electoralismo, abandonando poco a poco las luchas y la combatividad de los trabajadores y centrándose más que nada como en buscar mediante llegar al gobierno y mediante acuerdos políticos mejorar como las condiciones de los trabajadores. Llegando como el triunfo del OP en 1970, la CUT ya pasa ni siquiera como al rol que cumple la CTCH de ser funcional y de apoyar como las medidas del gobierno y apaciguar como los ánimos de los trabajadores y sus luchas, sino que ya directamente entró al gobierno, asumiendo el Ministerio del Trabajo, varios de sus dirigentes, y convirtiéndose en un apéndice del mismo. Durante estos años, igual, como bien sabido, existió como una agudización en la lucha de clases. El impulso de los trabajadores fue creciendo cada vez más y más, como comenzando a traspasar igual como el programa de gobierno que tenía la UP, el cual ya planteaba algunas medidas como la reforma agraria o el traspaso de algunas empresas al sector social, y los ánimos de los trabajadores comenzaron a acrecentarse y su empuje les llevó a que comenzaran a tomarse más fábricas de las que estaban consideradas, los campesinos comenzaron a tomarse más fundos, los pobladores empezaron a tomarse como más tomas de terreno, etcétera, etcétera, como llegando ya cada vez a un nivel de conflicto más alto como con los burgueses y con los grandes empresarios. ¿Cuál fue el rol que cumplió la CUT y el mismo gobierno en este? Fue que intentar apaciguar el conflicto, levantando como la consigna de no a la guerra civil, y buscando una salida institucional como mediante los acuerdos. La UP metió a los militares en el gobierno conformando un gabinete cívico-militar. También buscó constantemente los acuerdos con la DC y trató de mantenerse como a rajatabla dentro de los márgenes que establecía el programa de gobierno con el que fue elegido. Mientras tanto, los mismos trabajadores, en respuesta a la reacción que cada vez como actuaba más, como por ejemplo el paro de octubre de 1972, el cual buscó ya directamente
derrocar al gobierno, comenzó a responder con su organización autónoma también y creando como los denominados cordones industriales, los cuales tenían la particularidad de que no solo ya pasaban un poco la forma tradicional de articulación de los trabajadores, que suele ser como por ramas productivas, ya insertándose de lleno en los territorios. Se articulaban respecto a la cercanía geográfica de las industrias y comenzaban a vincularse también con las mismas organizaciones del territorio. Eso. También mencionar que obviamente los cordones industriales también existía como esta disputa entre las posturas que eran como buscaban el empuje de los trabajadores, avanzar más allá, y también los que eran más leales al gobierno y buscaban como mantenerse apegados al programa. Bueno, como todos saben, igual lo que terminó sucediendo como el gobierno López, que se terminó por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el que la dictadura militar y la represión que se desató significaron como la desarticulación y el aniquilamiento del movimiento obrero. Tanto sus dirigentes como los trabajadores de base fueron perseguidos, detenidos, exiliados, asesinados, por lo que durante los años que duró la dictadura no existió realmente un movimiento obrero como tal. Durante estos años, además, fue que la dictadura aprovechó de instalar como las reformas laborales y como que siguen como hasta la actualidad, reduciendo como los derechos de los trabajadores, instalaron como el subcontrato, estas nuevas formas de trabajo, como el trabajador honorario, etcétera, etcétera. Y que son situaciones que hasta el día de hoy precarizan la situación de los trabajadores. Hacia el término de la dictadura, que recién en 1988, se forma la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, que es como la nueva CUT, la CUT que existe hasta el día de hoy, la cual ya deja como completamente en el olvido la idea de superar el capitalismo, como que no presenta un proyecto político como tal, y centra su foco principalmente como en el pluralismo y en la democracia. Como que ya no se plantea como las anteriores centrales acabar con la explotación de los trabajadores, acabando con el capitalismo, sino que se centra principalmente en profundizar la democracia. También sus principales dirigentes desde el retorno a la democracia hasta la actualidad han criticado como la politización de su antecesora y el rol que jugaron como en la agudización de la lucha de clases durante el gobierno López. Dejando como completamente de lado la lucha por los acuerdos políticos. Aquí también ha existido por parte de la CUT apoyo a la concertación y a todos los gobiernos reformistas que han habido desde el retorno a la democracia. Aquí, como vemos, por ejemplo, en las fotos está dos fotos de Bárbara Figueroa, que es como una histórica dirigente de la CUT. Una está como haciendo campaña de Michelle Bachelet en el gobierno de la nueva mayoría, un gobierno que igual participaron diversos partidos como reformistas y no reformistas también. En la otra está una foto en la central en la sede de la CUT con los grandes empresarios tomando once. Y en la foto de abajo es más reciente, es del paro que convocaron en abril, en el que dentro de su petitorio estaba justamente el enunciado que aparece ahí, que exigían mejorar las condiciones laborales de los pacos. Y esto igual como que demuestra que la CUT no tiene ninguna intención de lucha, básicamente. O sea, si tuvieran alguna intención de lucha, sería totalmente contraproducente. Es mejor pedir que aumenten el presupuesto a los pacos, que al final sería para reprimirlo a ellos mismos. Ya dejando un poco más de lado a la CUT y centrarnos como en otras luchas más recientes que han estado por fuera de ella y el estado como actual del sindicalismo, tenemos que han habido un ciclo de luchas que se abrió desde inicio de los 2000, caracterizado como por los forestales, los subcontratados y los portuarios, los cuales son justamente como los más afectados por estas reformas laborales que se dieron como en dictadura
y que además los distintos gobiernos reformistas han seguido profundizando. No han hecho nada por intentar acabar con como con el subcontrato, los honorarios, el empleo informal, sino que sus distintas reformas no han hecho nada más que seguir profundizando esto. Siguen existiendo y formándose sindicatos para luchar, pero que sin embargo estos están como claramente atomizados, no hay como una relación y vinculación entre los mismos, porque no hay ningún referente como alguna central que unifique sus luchas y que tampoco hay un proyecto político detrás, por lo que sus luchas se centran más que nada en demandas reivindicativas como las mejores en las condiciones laborales y también en los salarios. Encontramos también como principal hito como más reciente la huelga nacional del 12 de noviembre de 2019 en el contexto del alzamiento popular, la cual igual fue convocada por la CUT y por la Mesa de Unidad Social, y que por tanto se utilizó como para instrumentalizarla con el acuerdo por la paz y para desmovilizar justamente a la gente, pero que sin embargo igual demostró como la capacidad de fuerza que tienen los trabajadores cuando se unen, y se unen no solo como trabajadores, sino que también con las distintas como masas de lucha. Demostrando igual como que como el objetivo igual que como proyectar, convocar como una verdadera huelga que tenga como objetivo ya luchar de verdad, no desmovilizar a la gente. Pasando directamente como al estado como del sindicalismo, los bajos índices de sindicalización, solo el 23% de los trabajadores se encuentra sindicalizados. Ha habido como un aumento del empleo informal que ya llega como al 27,5% y que sigue creciendo. Ha crecido 3 veces más de lo que ha crecido el empleo formal, con todo lo que ello conlleva, no hay como ninguna legislación que lo ampare ni nada, se pueden cortar de raíz como la relación laboral como de inmediato, como que no hay nada que ampare a los trabajadores en ese caso, y que la tasa de desempleo se mantiene bastante alta, llegando como a un 8,5%. Y ya como a modo de ir cerrando como la presentación, tenemos como ya los desafíos. Uno es que el primero es que el principal es como que los clasistas vuelvan a volcarse a los sindicatos. Esto igual porque, como se mencionó, han habido como a lo largo de la historia diversas como direcciones como conciliadoras que han como debilitado al movimiento obrero, pero eso no significa, pero eso también se ha dado porque los mismos clasistas han ido abandonando los sindicatos. Por lo mismo no existe actualmente ningún referente que le dispute realmente a la CUT como la conducción del movimiento obrero. También aumentar la sindicalización de los trabajadores, la cual es muy baja y que solo la unión de los trabajadores es la que hace la fuerza realmente en las luchas. Superar el gremialismo, tanto como en el mundo de los trabajadores como con otras organizaciones populares, esto porque superar el gremialismo en el mundo de los trabajadores porque todos son trabajadores, todos son explotados, no hay como trabajadores de primera y segunda categoría, y con otras organizaciones del campo popular que también están en lucha, como pueden ser los estudiantes, los pobladores, ambientalistas, etcétera, etcétera, etcétera. También impulsar una verdadera central clasista, que con un proyecto político como transformador del sistema, que tenga real incidencia en los sindicatos y en federaciones, y también hacer frente a los nuevos escenarios laborales, como organizar a los cesantes, los empleados informales, que como recién señalé, están cada vez más en alza y es cada vez más los cesantes, los empleados informales, y son los que tradicionalmente no se organizan tampoco y son los más precarizados. Eso. La actividad va después. Eso, no sé si hay alguna pregunta o algo, comentario, aporte. Yo tengo un comentario. Bueno, voy a prender el micrófono para que nos pasemos el micrófono para el video de YouTube. Me quedó dando harto vuelta la pregunta como de
qué le ocurría a los trabajadores respecto a la represión en algunos tiempos históricos como los que se mencionaban. Igual en general la historia de la lucha de clases, que es como la lucha de los intereses de las clases poseedoras y los oprimidos, o los pobres, los explotados, no es tan lineal o no hay tanto como desde acá empezaron a reprimirlo, pero sí hay harto hitos importantes. Yo diría que, como para recordar acá, como presente todo acá en la historia de la sesión, la matanza de la Escuela Santa María aquí es como de las más icónicas que nosotros podemos recordar. Si no me equivoco, son 250 personas que asesinaron acribilladas. Ya se han escrito libros respecto a lo que ocurrió, no había cámaras, no había internet, entonces se escribió de eso, y hay una historia de quienes quedaron vivos respecto a eso, y así se fue transmitiendo la idea de lo que ocurrió. Años después también hubo una masacre de características parecidas, pero en Bolivia, muy cerca de ahí, que es poco conocida en Chile, se llama la masacre de San Juan, que fue para un veranito de San Juan, donde asesinaron a los compañeros que apoyaron a Ernesto Che Guevara cuando se infiltra en Bolivia. También eran más de 100 trabajadores de la minería de La Plata, también acribillados. Yendo a Chile nuevamente, como en esas masacres, uno pensaría, si no me equivoco, en Puerto Montt también hubo una masacre. Hay un tema de Víctor Jara que habla de eso, incluso de Pérez Zukovich, que asesinó a 19 trabajadores, si no me equivoco el número. También fue como icónico. Y luego ya como que hay un salto histórico a la dictadura, como respecto a los hitos. Estoy hablando de lo que se sabe mayoritariamente, que yo siempre recuerdo en mi familia, se comentaba, la gente que conocía de lo que ocurrió, que fue la matanza en Luquetti. También fue como muy icónica. Creo que fue el mismo 11 de septiembre o el 12 de septiembre, que los trabajadores se estaban organizando para resistir el golpe de Estado, y en ese contexto militares entran a Luquetti y acribillan a todos los trabajadores que ven encima. Luego la represión cambia en su forma. Ya no es esto de tomar una ametralladora y matar a trabajadores de forma aleatoria. Es más meticulosa la represión. Lo hemos hablado en otras sesiones, ya sea con terror psicológico, con amenazas, con atentados a las familias, acoso laboral. Pero importante no suavizar el asunto, porque acá nosotros tenemos dos imágenes en el pendón. En general, si uno ve cosas de la IT, se repite mucho. Juan Pablo Jiménez, Rodrigo Cisterna, Nelson Quichillado, también fueron acribillados a plomo, o sea, los mataron a balazo. Entonces, como hito, lo digo como para complementar, como que hubo hitos que son importantes. No sé si alguien más como conoce de hitos de la historia del movimiento sindical y su represión, pero yo siempre pienso que cuando uno quiere entender esta lucha de intereses y la represión que hay de por medio y el tiro y afloja, el manifiesto del Partido Comunista, que lo escribió Carlos Marx hace 200 años, sintetiza muy bien en su escritura cómo la lucha de estos intereses está fraguada por los avances históricos, los retrocesos y los avances de los trabajadores, de la burguesía también. Es un muy buen relato, creo que son 40 páginas el libro, y yo lo recomiendo como para entender la historia del movimiento obrero también. Eso. Bueno, en primer lugar agradecer, compañero, su presentación y su recorrido histórico. Y así como dice el compañero, hay hitos de represión, también me parece que es relevante mencionar o reivindicar los hitos de avanzada de los trabajadores. Por ejemplo, y cómo la huelga ha transitado la lucha del movimiento obrero desde su inicio. Yo acá estaba mirando, por ejemplo, en 1890 fue la huelga grande de Tarapacá, en 1903 la huelga portuaria en Valparaíso, en 1905 la huelga de la carne en Santiago, en 1907 la huelga del salitre, bueno, que terminó en una matanza, pero los trabajadores avanzaron, ¿cierto? En 1912 la gran huelga de Magallanes, en 1920 la gran huelga del carbón, y en 1960 la segunda huelga larga del carbón. Los cordones industriales, después en el 83 una huelga contra la dictadura, y todas las huelgas que han sucedido en el presente. Entonces, así como también es importante como
como recordar las matanzas. También es súper importante recordar todos los hitos que han habido durante la historia, en donde los trabajadores se organizan, luchan y ocupan su método histórico, que es la huelga y que es la paralización de la producción. Entonces nos habla que, un poco lo que dice el compañero, que en esos avances y retrocesos finalmente la clase trabajadora busca las formas de avanzar y de sobreponerse finalmente a los obstáculos, a las represiones y a los problemas que tiene nuestra clase. Finalmente siempre echa para adelante. No sé si hay alguna pregunta, aporte o comentario. Ahí. Sí, solo como porque a raíz del nombre de la escuela y también como de los hitos importantes del movimiento obrero que nos dejan como finalmente la historia también que somos ahora nosotros. No sé, yo por lo menos soy estudiante, futura trabajadora, y es bacán como poder también rescatar la sabiduría de nuestra clase con sus métodos históricos, que finalmente nada es inventado, por decirlo de alguna forma, que venimos como de una tradición, y también rescatar como el nombre de la escuela en la que estamos hoy día. También rescatar como el hito de la huelga de las cocinas apagadas, finalmente también como las mujeres trabajadoras se hacen parte de los procesos como de la lucha sindical también, desde el paralizar la labor como reproductiva. También como en este rol de doblemente explotadas, tanto en la pega como en la casa, bueno, en ese tiempo no en la pega, pero sí en el hogar, como desde todos los sectores también tenemos que buscar aportar y contribuir a los procesos de paralización de los trabajadores. Pues en ese sentido también el rol que buscamos jugar nosotros como estudiantes en aportar a las huelgas en la actualidad. Un poco cómo tenemos que acercarnos a la solidaridad, superar el gremialismo, como bien mencionaba el compañero. En ese sentido, saludar caleta a la instancia y bacán la exposición. Eso. Claro, yo quería escuchar más de los socorros mutuos, ya del mutualismo, de la mancomunal, que siento yo de lo que he averiguado es que era como la AFP, que se fueron haciendo pero desde los trabajadores y para los trabajadores. Y después, cuando de todas las luchas que dieron, y el capitalismo siempre se transforma. Entonces instituciona las cosas como podría ser el sindicato en estos momentos, porque varios sindicatos son amarillos y todas las cosas, y cuesta un kilo mover a la gente. Entonces creo que nos faltan un poquito de victoria, de contar las victorias y el momento de la mancomunal, cómo se organizó. Tú dijiste los artesanos, pero se le da muy poca cabida, que nosotros tenemos que hacer los socorros mutuos entre nosotros en los lugares. Y que el sindicalismo de repente junta para ir al choque nomás, entonces es medio complicado. Después uno dice, chucha, y perdimos la huelga y los derrotamos y no ganamos nada en una huelga, se dice eso. Pero sí el sindicalismo ahora podría como recordar los socorros mutuos, apoyarse e irle haciendo paralelo la economía a este mercado que nos oprime. Yo siento que falta el relato histórico de alguna victoria. Siento para encantar el sindicalismo. Siento eso que nos falta. Y también hay una victoria que tal vez es victoria según la historia, los 12 días de Marmaduke Glover. Se crearon leyes que protegieron a los trabajadores y era una lucha contra el capitalismo, porque el capitalismo viene a los países, se lleva todo, los destruye. Así es. Pero creo que la historia le toca poco a Marmaduke Glover y que hay historias leyes que todavía sobreviven de ese momento. Entonces me gustaría escuchar más victorias en el sindicalismo y en cualquier lado. Eso. Buenas tardes, mi nombre es Juan Tiznado, yo soy dirigente sindical. Quiero aprovechar y dar las gracias a la IT, esta instancia de capacitación cultural, de conocer un poco la historia. Como trabajador y como dirigente sindical, saber esto de historia, la lucha trabajadora, me conmueve en lo personal. Cómo los trabajadores han enfrentado desde hace muchos años la lucha, y hoy día en el presente seguimos viendo como la burguesía, los patrones, los jefes siguen reprimiendo a los trabajadores. Yo creo que el llamado
que puedo hacer a unirnos como clase trabajadora, capacitarnos y hacer frente a eso, a esa lucha, porque hoy día me ha tocado ver mucha injusticia con los trabajadores, desde jefatura que le impiden ir al baño a los trabajadores, desde jefatura que cada día hace un trabajo hacia el capitalismo, hacia el patrón, le trata de ahorrar plata a la empresa, de todas las maneras reprimende a los trabajadores. Eso se ve hoy día en las empresas. Y los sindicatos y como dirigentes sindicales estamos llamados a hacer el trabajo que convenga a sacar eso, a que los trabajadores se sientan que tienen un respaldo frente a los dirigentes sindicales, que no se vuelva a repetir la historia del pasado. Hoy día los trabajadores tienen derecho y eso los dirigentes sindicales estamos llamados a eso, a hacer frente a esas situaciones. Y hoy día tenemos el tema de la huelga, y no tan solo la huelga cuando lo estime, también podemos hacer huelgas de brazos caídos, también podemos denunciar a un jefe, pero no podemos aceptar eso hoy día en la empresa. Eso, compañero, le doy las gracias a la IT por esta instancia, y como les digo, me conmueve mucho la historia, saber esto, la historia en particular, visité las minas del carbón, hice una visita, me acuerdo, hace como 4 años, y ahí en esa visita me explicaban cómo trabajaban esos pobres trabajadores, 18 horas, 16 horas, trabajaban choyoncao, con picota en mano, y de ahí, de hecho, me contaba el que me hizo el tour, decía que le pusieron los choyoncas porque su trabajo era trabajar de rodillas, casi 14 horas, 16 horas picando el carbón. Entonces, es tremendo la historia. Y así que ese es el llamado que hago, compañero, a capacitarse y a luchar frente a lo que está pasando en las empresas hoy día. Eso. No, o sea, a lo más como... ¿Dónde hay otro? Mejor. Hola, buenas noches a todos y a todas. Me parece como súper importante lo que se ha mencionado en cuanto como al relato histórico y a lo discursivo, porque lamentablemente arrastramos a veces como una cultura del derrotismo en que se habla primero como de las matanzas y la compa como que menciona las victorias. Finalmente, como en ese discurso, en ese relato histórico, las matanzas, la represión son respuestas a la alzada que tiene la clase trabajadora para justamente como apropiarse, y cuando decidimos tomar por nuestras propias manos la conquista de derechos o incluso de mayor avanzada, que es como también la conquista del poder por parte de la clase trabajadora. En eso también cómo vamos sobrepasando la legalidad, y justamente cuando se sobrepasa esa legalidad, ellos buscan institucionalizarnos, ellos buscan reprimirnos, asesinarnos, para tenernos como bien portados con sus leyes, con sus reglas del juego, pero en nuestros hombros está como finalmente esta historia que nos relataba el compañero, de que es una historia de lucha, de victorias. Entonces quizá ahí también el desafío es cómo nos apropiamos de esa historia, de esa identidad de clase que nos arrebatan, que nos despojan justamente los poderosos, y también entender como que el sindicalismo clasista y combativo es también la valentía de entender que ante la alzada y la agudización de nuestras luchas, eso va a conllevar necesariamente encarcelamiento, asesinato. Obviamente tenemos que buscar la forma para que cada vez sean más las victorias y que no sigan cayendo los nuestros, pues, que se revierta la balanza hacia nuestro lado y no
no hacia ellos. Hay otra matanza que se habla poco, yo hace poquito la aprendí, que es de Ranquil, que es el levantamiento de Ranquil, y poco se habla que fue en el 34, que hay una alianza ahí campesino-mapuche, que justamente este loco del Alessandri asesina a 200 campesinos y mapuches porque les quita el dominio, el título de dominio de propiedad de las tierras. Eso como que es súper desconocido igual. Y así como decía el compa, cómo vamos en el fondo recuperando nuestra historia y yendo como para adelante en el sindicalismo clasista, pues que es quizá entender que estamos en un momento que la gente ni siquiera se sindicaliza porque tiene miedo a perder la pega. Pero también cómo nos aprovechamos de buena manera. Por ejemplo, ahora hace poco salió esto de que las mayores ganadas están cuando la gente se sindicaliza. Creo que la Fundación Sol sacó como una estadística, y en las pegas uno ve, pues, cuando la gente le dice, oye, si no hay otra forma que te suban el sueldo, que no entré al sindicato. Puede sonar como para uno, uy, qué amarillo, pero así estamos, po. Y también el superar ese sectarismo y aplaudir a cada compañero y compañera que se sindicaliza, porque para ciertas personas que nunca se han organizado es tremendo avance, po, el no salvarse solo. También como valorar eso de superar el individualismo, en que hoy nuestro pueblo queda en soluciones colectivas, y eso también va en nosotros, que quizás tenemos como ya la mirada del clasismo y de la combatividad, en que ya pues, te sindicalizaste, vamos por más, superemos la legalidad, acción directa, qué sé yo, pero también como viendo que no es tan desfavorable, po. Y eso también es pega nuestra de cómo vamos convenciendo a otros que la organización sindical es la única forma para que vayamos conquistando derechos, y obviamente que la clase trabajadora se apropie de todo lo que le pertenece. Eso. ¿No hay ningún comentario más? Ya, igual como para ir cerrando un poco la presentación y pasar como al break, que después viene como una actividad de unas preguntas como para reflexionar un poco más sobre la presentación, la historia del movimiento obrero. Igual como agradecer como los aportes, igual queda como bastante claro como la importancia como de fortalecer igual como la solidaridad de clases, que igual va como de la mano con lo que mencionaba el compañero, como en los orígenes de la organización de los obreros, con el mutualismo y con las sociedades como de socorro mutuo, que igual son directamente una expresión de eso, pues, como apañarse entre los mismos trabajadores que están para la causa. Y también como apañarnos entre los distintos como organizaciones, como del campo popular que están como en lucha. Como eso, en verdad, como para cerrar un poco como la presentación, como vamos a dar 15 minutos de break, ¿cierto? Son 15 minutos de break como para que puedan tomar café o algo, y después vamos a volver como para hacer como un trabajo como en grupo sobre responder unas preguntas, como para que reflexionar un trabajadores. Compañeros trabajadores. Compañeros. Del movimiento sindical, llegamos a la síntesis respecto primero a los errores. Cuando las organizaciones sindicales pierden esta autonomía de clase, pensamos y discutimos que ese fue como uno de los principales errores que pudimos ver durante la historia del movimiento sindical, cuando abandonan la autonomía y ponen los intereses de otra clase en cuanto a conciliar, etc. Cuando los dirigentes sindicales le dan la espalda a los trabajadores, lo vimos también ahí como con los gobiernos de turno, con toda esta posición más conciliadora. El gremialismo también, como otro error respecto al sindicalismo, cómo salir de eso, etc. Y respecto a los aciertos, discutimos la creatividad que tiene la clase trabajadora en todos estos procesos de movilización a la hora de sortear como todos estos desafíos que de repente impone una huelga. Como otro acierto, que en cierto momento la clase trabajadora comprendió que la lucha no solamente tiene que darse en el sindicato, sino que son necesarias otras herramientas de lucha, como
como herramientas más generales que pueden agrupar a los trabajadores, como también instrumentos políticos que puedan ayudar a conquistar el poder. La persistencia que ha tenido la lucha sindical pese a lo alto y bajo, otro acierto, la huelga como herramienta de lucha, y la autoformación que han tenido la y los trabajadores, como la prensa obrera y todos estos mecanismos que han tenido los trabajadores para su propia formación. Y respecto a los aprendizajes, número 1, jamás confiar en la legalidad burguesa, la importancia de avanzar con la clase, o sea, no vamos a conseguir ganar jamás, por más que eso discutíamos, por más que estemos politizados, por más que estemos convencidos, si no es con los trabajadores. Que es también importante confiar en los trabajadores de base, en sus capacidades. No siempre el dirigente tiene que ser el dirigente, sino que también puede confiar en los trabajadores de base. Y la importancia de la identidad de clase, como de entender que somos según el puesto o el rol que ocupamos en un sistema de producción, porque eso igual, esa identidad tiene que permear. Eso respecto a cierto error y lo aprendí. Tal vez aportar como cositas nuevas sería, o no, creo que es como lo mismo, la identidad de clase de la y los trabajadores, como nos relataba el compañero, en la necesidad de saber que con otros, con otras, podemos ir agrupando las necesidades, organizándonos para ello. Y otro de los asuntos de los que hablábamos era el unirnos con otras y otros con los otros movimientos, los gremios, las confederaciones, que también acierto importante. Errores me parece que fueron los mismos, ahí no sé si me pueden ayudar porque es un medio de línea. La identidad de clase. Claro, la institucionalidad. Esos fueron uno de los errores que también conversamos. Y lecciones, aprendizaje es mirar la historia, mirar para atrás, ir cachando todo lo que vimos ahora, y también hablamos de que espacios como este también nos sirven para poder ir aprendiendo, tomando lecciones y no repetir los mismos errores. No confiar en la institucionalidad, confiar en nosotros como trabajadoras, trabajadores, y también algo importante que decía el compa, que lo hablamos de todas y todos los demás que también están en lucha desde claridades políticas, desde lo clasista, desde la vereda de la y los pobres, explotados, explotadas, entonces como lo mismo. En realidad igual coincidimos en altos puntos con los cuales se han hablado, principalmente error como confiar en las clases dominantes, como en el burocratismo que generalmente se propone para llegar a arreglos, como a transformaciones. Se habló también de que siempre hay como lecciones cotidianas, entonces los errores también son como cosas que se tienen que ir pasando como algo no tan negativo. Entonces, se habló como de la cotidianidad de la lección. ¿Qué más? El tema de la institucionalidad también, hablamos harto de institucionalidad, nos tapamos caleta en eso, de hecho, como cuando quedan 4 minutos todavía estábamos en la primera pregunta. Y bueno, nosotros igual llegamos a la síntesis de que cuando se habla de institución, tenemos que recordar también que los sindicatos al sol de hoy son instituciones, pero que aún así el trabajador no va a estar haciendo sindicatos toda la vida. Es decir, que uno de los errores más fuertes o más profundos que podemos tener o encontrar en estos procesos históricos son que se puede desviar el objetivo finalmente como con lo inmediato. Eso más que nada, no sé, con la institucionalidad se habló de aciertos como la movilización, de errores como la poca incidencia que hay como en las masas también. ¿Qué más? También se habló desde los compañeros, propuso que se ha perdido mucho como el relato de como la conversación que se produce de la política en las casas. Eso igual como que lo vemos como un desacierto que se generó quizás en las generaciones anteriores. Hoy en día como que se está dando de nuevo como esta apertura de la política como al cotidiano. Entonces... Sí. Yo, trabajadores. Compañeros trabajadores. Compañeros. Obreros del mundo, unidos. Compañeros trabajadores de todo Chile. Todo Chile. Hoy he vuelto a la
cloaca. Dedicar estas palabras, mis palabras a